¿Sabías que una aerolínea mexicana fue la más puntual del mundo en 2025? Aeroméxico volvió a encabezar el ranking global de puntualidad por segundo año consecutivo, según datos de Cirium, la firma internacional que analiza el desempeño de la industria aérea. De casi 200,000 vuelos operados en un año, más del 90% aterrizaron a tiempo. Porque cuando se trata de llegar a tiempo, para Aeroméxico, ahorita es ahorita. Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. México agiliza patentes y busca menor dependencia en farmacéutica. La apreciación del peso disminuye la recaudación de impuestos por importaciones y los viajeros mexicanos generan más de la mitad de las reservas hoteleras. Es martes 31 de marzo. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y activa las notificaciones de la plataforma en la que nos escuches para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. Suara, ¿cómo pinta la Semana Santa? Querida Mon, muy bien, porque por fin el último día de marzo, yo sentí que fueron como 3 marzos, la verdad. Casi tan largo como enero, pero mira, tal vez ya es el milagro de los días santos, pero hoy, como pocos días, empezamos el Daily con una buena noticia, con una noticia con potencial positivo, y es que en busca de fortalecer la industria farmacéutica, México lanzó un portal de vinculación entre el Instituto Mexicano de Protección Industrial y la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. ¿Cuál es la idea de este sistema, Suara? Este sistema servirá para consultar en tiempo real, así es, en tiempo real, las patentes vigentes en el país, sobre todo para las farmacéuticas, y esto también sirve para detectar conflictos, evitar abusos y facilitar la entrada de medicamentos genéricos, lo que la verdad es que es una notición porque empresas, agentes del sector habían dicho que se necesitaba mayor tecnología, mayor digitalización en esta industria y ¡tarán!, está llegando. Evitar abusos y facilitar la entrada de medicamentos genéricos, la verdad es que suena como algo buenísimo para la población que terminamos pagando pues altas cantidades para buscar nuestra salud, ¿no? Entonces, el sector farmacéutico y sanitario tiene entre el 10 y el 14% del PIB. O sea, esto es un componente estratégico para que México crezca, para el crecimiento económico. Así que acelerar estas patentes es una herramienta muy importante para impulsar la innovación, la producción y, ojo, las exportaciones. Y que también este cambio va a ayudar a cerrar brechas frente a otras economías como Estados Unidos e Europa, donde estos sistemas ya son muchísimo más transparentes y, obviamente, veloces, mientras que, como decíamos, en México la información no estaba disponible, no estaba de forma abierta como tal, y esto pues obviamente limitaba su uso por parte de empresas, investigadores y ciudadanos, que justo creo que aquí es donde está el factor más importante, que es bajo qué costo podemos acceder a los medicamentos, ¿no? Cuánto tiempo se tardan en tener patentes y, en fin, si evocamos a que esto concluye en la salud de la población, es importantísimo. Totalmente. Y a ver, si ustedes creyeron que en esta información no íbamos a mencionar al TEMEC, pues no es cierto, porque Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, dijo que en las primeras conversaciones oficiales con Estados Unidos, obviamente en camino a la revisión del TEMEC, se está planteando reducir esta altísima dependencia de insumos que tenemos del exterior en sectores estratégicos, como ya dijimos es el farmacéutico, y que en algunos casos, como en los precursores químicos, en los ingredientes farmacéuticos activos, la dependencia está en el 90%. Recordemos esos tiempos de pandemia en donde la falta de insumos evidenciaron nuestra vulnerabilidad al depender de uno o dos países en estos sectores críticos. Así que vamos a ver cómo avanza. Y al final, mira, esto va más allá de trámites. Se trata de acelerar innovación, de abrir la puerta a genéricos y sobre todo de reducir esta dependencia que ya nos ha pasado factura. Pero bueno, hablemos del famoso peso fuerte, que suele ser una buena noticia, pero no para todos, porque recordemos que en las finanzas públicas un tipo de cambio más bajo puede tener efectos colaterales. Y uno de ellos ya pegó directo en la recaudación de impuestos por importaciones. Esto porque, según el informe de finanzas y deuda públicas de febrero, que fue presentado el día de ayer por Hacienda, ¿qué pasó con los ingresos tributarios del primer bimestre de este año? Y prepárense porque aquí va una
avalancha de puros numeritos que saben que aquí en Expansión nos encantan. Y es que, a ver, los ingresos tributarios del primer bimestre de este año fueron 24,000 millones de pesos más a los presupuestado. Pero, ojo, la recaudación del IVA, del impuesto de valor agregado, que sabemos este concepto importantísimo, cayó cerca del 9% frente al mismo periodo del año pasado. Esto ya descontando la inflación. A ver, si nos vamos a datos nada más en específico del IVA, este dato sumó 271,900 millones de pesos, es decir, por ahí más de 9,100 millones de pesos más de lo programado. Correcto, y lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que este resultado se dio en un contexto de apreciación del tipo de cambio. Recordemos que el dólar pasó de 20.5 pesos por dólar en el primer bimestre del 2025, o sea, hace un año, a 17.5 en el 2026, que la verdad es bastante movimiento, y esto obviamente tuvo un impacto en la evaluación en pesos de los bienes de importación, aunque también habría que decir que la recaudación de este impuesto en 2025 registró su mayor crecimiento desde 2010. Y es que aquí justo como que podríamos pensar, el superpeso, ¿no? Y nos imaginamos las ilustraciones del peso ahí con su musculito y decimos, todo bien, pero justamente esto trae algunos otros efectos y, por ejemplo, los ingresos por impuestos a las importaciones disminuyeron 7.2% real anual, es decir, 14,300 millones de pesos menos. ¿Esto por qué? Por la variación cambiaria, o sea, aquí sí hay un efecto, digamos que contraproducente a lo que podríamos esperar con este superpeso, además de la alta base de comparación. ¿Por qué? Porque aunque se tuvieron niveles superiores a su promedio histórico, esto también fue por el fortalecimiento de la fiscalización en aduanas y los ajustes en las tasas al comercio exterior. Pero insisto, en esto todo tiene diferentes matices. Ahora, cuando hablamos de la recaudación por concepto del IEPS, este aumentó 14.2% real anual. O sea, superó por mucho el crecimiento promedio de la última década, que estábamos hablando de 4.3. O sea, de 4.3 pasamos al 14.2. ¿Por qué fue esto? Bueno, pues por el incremento en el componente de combustibles y menores estímulos fiscales con respecto al primer bimestre del año pasado. Ese componente distinto de combustibles contribuyó con un aumento de 11.3% real anual por los impuestos correspondientes al consumo de los tabacos labrados y de las bebidas azucaradas, de lo que tanto hemos hablado acá. Y, a ver, digamos que para hacer una manera de resumen, en total, los ingresos presupuestarios aumentaron 2% real anual, impulsados por el componente no petrolero, que registró un crecimiento de 3.3%. En particular, la recaudación tributaria creció 2.6% real anual, lo que significó que se superó en 24,000 millones de pesos a lo previsto. Ahora, hablemos del tema del gasto público, Suara, porque el gasto público programable, que es este que está enfocado en dotar recursos para brindar servicios y bienes a la población, hablo de educación, de salud, por ejemplo, reportó el mayor faltante. Y recordemos aquí que faltante no quiere decir propiamente que falte dinero, sino que se gastó menos de lo que se tenía planteado. Entonces, el gasto público programable reportó un faltante por 210,800 millones de pesos, mientras que el otro, que es el no programable, que es el que está enfocado en gastos como el pago por servicios de la deuda, tuvo un faltante por 8,900 millones de pesos. Y mira, sé que estamos hablando aquí de un tipo de impuestos en específico, pero ya que estamos en fechas fiscales, les cuento que en entrevista con Luis Pérez de Hacha, nuestro experto en derecho fiscal, entre otras cosas, le preguntamos qué tan grave es el tema de la evasión fiscal en el mundo. Esto fue lo que nos dijo. Sí, es un problema grave, ¿no? Es un problema, pero ojo, no solo de México. En todo el mundo hay un empeño de los países por combatir la evasión fiscal. Estados Unidos es uno de ellos, España, ni se diga, Europa. En América Latina hay retos muy importantes para combatir la evasión fiscal. Un dato que es muy sintomático, el INEGI acaba de publicar, mediados de enero de este año, las cifras de la economía informal. Ya anda cerca del 55%. Eso es evasión. Más la evasión que surge de los contribuyentes que operamos en el sector formal. Por eso estamos hablando de estas cifras desproporcionadas, ¿no? Exorbitantes de evasión fiscal. Ahora, Luis, también es cierto una cosa. Lo que comentas es completamente real. Cuando tienes una proporción tan elevada en la informalidad, pues esos difícilmente logran cobrarle, ¿no? Por eso también hay mucho descontento luego con algunos contribuyentes que somos los cautivos, por así decirlo, que cuando hay un tema de reforma fiscal siempre es así de otra vez a nosotros, siempre es con nosotros, ¿no?
Pero sí, definitivamente el tema de la informalidad es un lastre. Pero también creo, Luis, hay un tema de desconfianza de la gente. Si recaudamos poco, es también un reflejo de esta desconfianza institucional, porque no vemos reflejado nuestros impuestos. Uno quiere caminar por la calle y resulta que la luz está, bueno, el faro está fundido. Si uno quiere manejar por la calle, se encuentra con un hoyo. Entonces, uno no ve reflejado tampoco sus impuestos y por eso dice uno y se cuestiona uno, ¿debo pagar impuestos si no lo veo reflejado? Esta es una pregunta clave. Hay una expresión que resume esto que se llama resistencia fiscal, muy analizada en el mundo del derecho tributario, la sociología tributaria, ¿no? La actitud que tenemos los contribuyentes natural, que nos resistimos a pagar impuestos. Lo que cae en la bolsa difícilmente queremos que salga, y menos si es para pagar impuestos. Esto se agudiza, se agrava, cuando vemos que el pago de impuestos no tiene un efecto tangible que podamos medir y ponderar, ¿no? Lo que está señalando, pero nos podemos mover a la cancha de la seguridad pública, salud, sector salud pública, infraestructura, lo que tú comentabas, pero infraestructura de todo tipo, educación, pero además que viene a ser un añadido que pone más difícil el cambio de actitud respecto del pago de impuestos, es que muchos de esos servicios los tenemos que pagar otra vez. Y si quieren oír la entrevista completa, les dejamos la liga de este episodio de Cuéntame de Economía aquí en la descripción sobre por qué en México evadimos impuestos como si fuera un deporte nacional. Pero bueno, todo esto, Suara, es el recordatorio de que incluso las buenas noticias económicas, como la apreciación del peso, tienen sus costos. Y hablando de costos, el mundial nos anda cobrando caras las presiones porque el tiempo se nos acaba. Y es que, querida Mon, las presiones están llegando hasta las carreteras y en específico esos cuellos de botella que creo que todos y todas ubicamos, que son las casetas y los accesos. ¿Quién no ha tenido o quién no recuerda un largo periodo de espera en una caseta, querida Mon? Yo me he aventado hasta horas, la verdad, hasta horas. El punto es que en estas épocas antes del mundial no hay un desarrollo de nuevas autopistas. Lo que ha estado pasando son mantenimiento, operación, gestión del tránsito, pero no nuevas autopistas. Es decir, los expertos coinciden en que la infraestructura principal que existe funciona, pero tiene límites en puntos específicos que lo que hacen es concentrar la presión cuando aumenta la demanda, y vaya que va a haber demanda, o al menos eso es lo que se prevé. Los avances en mantenimiento que tiene la red contrastan con rezagos acumulados por años, que obviamente impiden estar al día con el nivel de actividad, principalmente, digamos que los niveles comerciales, ¿no? Del intercambio de mercancías, del traslado de productos. Además, los tramos carreteros México-Guadalajara y los que van de Monterrey hacia la frontera presentan problemas en casetas de peaje que concentran, como decíamos, uno de los principalísimos cuellos de botella. Y además, esto obviamente se suma a retenes de seguridad que generan filas adicionales en distintos tramos del país. Es que el mundial ha estado impulsando muchas cosas en México, pero lo que no ha impulsado es nuevas obras carreteras específicas. Esto a pesar de que van a llegar miles de visitantes, de que va a haber mucha demanda de servicios. Las acciones previstas se concentran en la operación y se espera que la Guardia Nacional, que Capufe, que los concesionarios refuercen estos servicios y refuercen la atención en los tramos que conectan estas tres sedes. Y bueno, se anticipan ajustes en obras que están en curso, intervenciones en autopistas, cambios de horarios en accesos urbanos o pausas durante el evento para evitar afectaciones en el tránsito. Y a ver, mientras acá hablamos de un tráfico que se acumula en las carreteras, hay otro cuello de botella, déjame decir mucho más delicado, que está tensando al mundo entero. No es una autopista, sino la ruta energética clave. Y hoy se vuelven a encender las alertas porque ayer el presidente Trump amenazó con atacar la isla de Yark, que es una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si es que no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz, este lugar del que hemos estado hablando mucho en las últimas semanas, y poner, dice, fin a la guerra.
Oye, que la verdad yo ya hasta me sentía rara de no hablar de Trump en este espacio, ¿eh? Yo ya me sentía así de ¿dónde está este personaje? ¿Dónde? Porque sabemos que, vaya que ha sido este último año un daily que ha tenido mucho Trump de protagonista, y es que esta es una noticia que no podemos dejar pasar. ¿Por qué? Porque recordemos que el precio del petróleo aumentó más del 50% desde el comienzo de la guerra como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque pues este es importantísimo. Uno dirá, ¿qué importa lo que pasa de aquel lado del mundo? Pero no, sí importa. ¿Por qué? Porque por ahí solía transitar una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Pasa allá, pero sin duda repercute acá. Y lo que dijo Trump, ya saben, en su mensaje de Truth Social, su red social favorita, es que destruiría por completo la isla de Yark, y aseguró que Estados Unidos está en conversaciones serias con el nuevo gobierno iraní, que calificó de más razonable que el anterior. El presidente de este parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó la semana pasada que Estados Unidos se prepara para invadir una isla estratégica, ya decías, Suara, en el Golfo, refiriéndose pues a esta isla. Pero ¿por qué es importante esta isla de Yark? ¿Por qué es importante? Porque esta isla, que está en el norte del Golfo de Oriente Medio, a unos aproximadamente 25 kilómetros de la costa de Irán y más de 480 kilómetros al noroeste del estrecho de Hormuz, gran parte de la costa de Irán es demasiado poco profunda para los petroleros más grandes del mundo, pero Yark está rodeada de aguas naturalmente profundas, es decir, con condiciones idóneas que permiten atracar directamente y cargar hasta aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo. Además de eso, por si fuera poco, Yark tiene la mayor terminal petrolera de Irán, o sea, esta es la que garantiza más del 90% de sus exportaciones de crudo. Así que golpear Yark es golpear el flujo del petróleo de Irán, y eso siempre termina sintiéndose en todo el mundo, como ya les hemos contado acá desde hace varios días. Y mientras esa incertidumbre se mueve a escala internacional, hay otro termómetro mucho más cercano que también está marcando tendencia. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y me estoy refiriendo a los viajeros mexicanos que catalizamos, bueno, yo no viajo lo suficiente, no como me gustaría, pero voy a incluirme en ese grupo, que catalizamos el turismo al interior del país y representamos más del 55% de las reservas hoteleras. Así que tenemos un papel central en la generación de demanda, en la definición de estrategias para los operadores turísticos. O sea, no se trata solamente de lo importante que es el turismo extranjero, sino también el turismo nacional. Y es que de acuerdo con el análisis de Changing Travel Report 2026, que revisó 130 millones de reservaciones, los viajeros mexicanos muestran una mayor planeación en sus decisiones, con reservas que se realizan con más de 28 días de anticipación en promedio, y como decías, querida Mon, viendo hacia adentro. Y es que ¿cómo no lo vamos a hacer con un país tan bonito como el nuestro, tan mega diverso, con tanto tipo de climas y con una comida tan deliciosa, Mon? Yo me incluyo, la verdad. Yo prefiero pasear aquí dentro de nuestro hermoso país, la verdad. Es correcto. De hecho, ¿sabes qué? Déjame preguntarle a los podescuchas, ¿cuál es el último destino mexicano al que fueron, que conocieron? Bueno, no importa si lo conocieron o si ya habían ido y repitieron destino. Cuéntenos cuál es el último destino mexicano al que fueron. Y bueno, también lo que se dice ya en este estudio es que los mexicanos preferimos estancias más largas, que esto pues eleva el valor de cada visitante porque abre oportunidades para incrementar el gasto dentro de los hoteles y los destinos. 7 de cada 10 mexicanos planeamos viajar dentro del país. Esto refuerza la tendencia hacia el turismo local y responde a factores como la búsqueda de destinos cercanos, diversificar la oferta, al efecto de eventos de alto impacto, sí, como el Mundial. Y ya sabemos que desde hace un par de años, no solo a ir a los destinos, sino a las experiencias, el viajero no solamente busca un hospedaje, sino una oferta integral, servicios, actividades, personalización. Y bueno, no nos hemos quedado atrás en términos de herramientas digitales, ¿no? Así es, herramientas digitales e inteligencia artificial. ¿Para qué? Para diseñar los itinerarios, comparar opciones y optimizar la misma experiencia, lo que obviamente nos facilita las decisiones para tenerlas más informadas y acelerar la conversión en reservas. Oye, Mon, pero tú nos preguntas, pero a ver, yo quiero saber, ¿cuál es tu destino mexicano favorito? ¿Cuál dices, híjole, este a mí me gusta? Perdón si esto es un destino común, pero voy a decir Oaxaca, pero mi siguiente destino preferido el que quiero conocer es Baja California. Así que lo voy a poner en mi lista y voy a ver si utilizo las herramientas de inteligencia artificial
porque no las he utilizado lo suficiente. ¿Cuál es tu destino, Suara? Oye, a mí me encanta Mérida, la verdad, Mérida. Yo creo mucho en la supremacía de la comida yucateca, me fascina y además los cenotes que están en general en Yucatán son preciosos, pero Mérida me parece hermoso y lo que hay alrededor muy bonito. Me encanta Yucatán, soy gran fan de Yucatán, la verdad. Pues vamos a tomar las recomendaciones de los podescuchas como una lista de destinos a los que iremos en nuestras próximas vacaciones. Gracias por estar hoy en el Expansión Daily. Ay, no, gracias a ti, Mon. Oye, ya hasta se me antojó una cochinita pibil. Ahorita me voy por una. Ya que no podemos ir de vacaciones, aunque sea una cochinita pibil. Aunque y ya sea. saben ustedes que toda la información sobre estos y otros temas están siempre disponibles en expansión.mx y que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Aquí nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.